programación orientada a objetos, construimos justamente elementos por separado y permitía agilitar el tema de manejar sistemas un poco más complejos, ¿sí? Donde a cada elemento se le definía los atributos y su comportamiento a través de la funcionalidad o de sus métodos, ¿no? Entonces, esa es la esencia o ese es el concepto fundamental de lo que es programación orientada a objetos, ¿no? A generar este concepto de objetos en cuanto a encapsular justamente lo que son las características o los atributos de un objeto y el tema de sus funcionalidades, ¿sí? Al final, eh, cualquier diseño basado en objetos siempre va a ser resistente a los cambios, ¿no? A nuevas especificaciones, a nuevos requerimientos, lo que no maneja la programación estructurada. Eso habíamos dicho ayer como parte fundamental, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Ahora, habíamos dicho también que programar o tener el tema de programación orientada a objetos, también hay que identificar que hay preguntas que hay que ir definiendo, ¿no? Que si los sistemas son reusables o un buen sistema, sea esto desarrollado en programación orientada a objetos, es o no es reusable, es flexible, es sujeta a los nuevos cambios, a los nuevos requerimientos, o puedo yo seguir aumentando, o de alguna forma cambiar un componente por otro. Esa es las preguntas fundamentales. Y en realidad mis diseños o mis sistemas de software desarrollados en esta programación orientada a objetos buscan esto, ¿no? O tienen estas características. Entonces, eso eran las preguntas que nos hacíamos. Entonces, de alguna forma, si está claro a qué en mi diseño, a qué clases, a qué objetos, o más bien a qué clases tienen la responsabilidad de invertir en la creación de los diferentes objetos, sí, etcétera, ¿no? Entonces, un poco la idea fundamental es identificar si cuando yo genero herencia, cuando yo genero polimorfismo, lo puedo hacer de una forma de pronto más sencilla, tal vez aplicando interfaces. Entonces, tratar de que mis diseños sean orientados a eso, ¿no? Entonces, cómo y conocer cómo pueden interactuar estos objetos entre sí, ¿sí? Cómo intercambian estos mensajes, las peticiones entre ellos, ¿sí? Para realizar una buena funcionalidad. Entonces, un poco la idea fundamental de lo que habíamos dicho era eso, ¿no? De esa relación. Entonces, de pasar de una programación orientada a objetos a definir qué tan bueno está mi sistema, qué tan usable, tan eficiente, tan eficaz puede, incluso tan amigable para el usuario puede ser, ¿no? Y sobre todo desde la parte de la programación, que nosotros podamos identificar qué es un programa flexible, escalable y que podamos sobre todo usarlo una y otra vez. Entonces, esas preguntas surgieron, ¿no? Entonces, surgieron de la parte de la programación orientada a objetos, porque justo habíamos identificado también que si muchas veces programar o tener una arquitectura orientada a objetos bien estructurada puede ser un poco complicado, entonces de entrar a la parte de tener ya algo que utilice patrones, pues incluso es un poco más, más complicado, pero también hay que tener presente que puede ayudarnos a un buen diseño, a estructurar un buen sistema de software. ¿Sí? Entonces, la idea de utilizar patrones puede conducir a arquitecturas más pequeñas, más simples y más comprensibles. Eso es la idea fundamental de utilizar esto de diseño con patrones, ¿no? Del diseño orientado a objetos, pero con la utilización de patrones. Bueno, y luego revisamos una definición. Habíamos visto algunas definiciones, pero bueno, habíamos dicho que patrón está orientado a definir qué es algo que ocurre o es la aplicación de algo que ocurre una y otra vez en un entorno determinado y que a través de dar solución a esa repetición, a ese problema, podamos de alguna forma usar eso en una situación y en otra, ¿sí? 1.000.000 de veces. Esa era una de las cosas que nos decía. Desde una parte más técnica hablábamos que el patrón de diseños es una descripción de clases y objetos que están comunicados entre sí y que tienen que resolver un problema que es repetitivo, ¿sí? Entonces, eso es lo que habíamos dicho. A la final también una de las definiciones
determinaba que un patrón es la solución, debe ser una solución probada a un problema de diseño recurrente o repetitivo. ¿Sí? Entonces, esta característica fundamental de los patrones es que tiene que ser algo probado, ¿sí? Tiene que haber sido revisado durante algún tiempo por expertos, por supuesto, ¿sí? Y que trata de resolver problemas recurrentes en el tema de diseño, sobre todo. Esa es la parte fundamental y por eso al inicio incluso comenzamos definiendo por qué enfocarnos en esta parte del diseño. Sí, porque esa conceptualización de diseño hacía referente a que hay que descomponer un sistema en partes, ¿sí? Para asignar a esas partes ciertas funcionalidades y establecer relaciones entre esas partes. Recuerden, y por eso hoy esta materia en principio fundamental está orientado a la parte de diseño. Ya el tema de los requerimientos, de las especificaciones, del código como sí, del mismo programa, eh, ustedes irán enfocando luego en otras cátedras o lo han ido enfocando en otras casas. Hoy nos vamos a enfocar más en el diseño, por supuesto. Entraremos a la parte del código, del programa. Sin embargo, ya la implementación como tal, con todos sus demás partes, ya es otra situación. Y por eso ustedes irán viendo que el momento que generemos la práctica, van a irse dando cuenta que justamente es como que hacemos parte del sistema, no hacemos un todo, ¿no? Y las ejemplarizaciones van enfocadas a eso, a la parte del diseño, ¿sí? De ir complementando esas cosas que nos dijimos, que se van repitiendo una y otra vez, a definir dónde está el problema en el diseño y a ir aplicando estos patrones para ir generando esas soluciones. Entonces, esa es la característica principal de esta materia, de ir enfocándonos en eso, ¿no? En la parte del diseño, ¿sí? Y eso es lo que vamos a estar definiendo. Bueno, luego habíamos establecido que hay elementos fundamentales de los patrones, luego identificamos que para trabajar en el tema de patrones tenemos que involucrar un tema a través de una plantilla que describe todo lo que tiene el patrón, pues es lo que nos va a ir diciendo justamente primero qué significado tiene o qué nombre tiene el patrón y ese nombre debe definir un significado y una característica principal. De hecho, debe ser muy corto. Luego hablábamos del propósito, que hay que identificar qué hace el patrón, cuál es la razón o el propósito de ese patrón. Sí. Y bueno, algunas otras características, la motivación que define una problemática y cómo solucionarlo, cómo se aplican los patrones, en qué situaciones, la estructura, cómo está estructurado el patrón, los participantes o la parte de quienes participan en esa estructura, qué clases, qué tipo de clases o cómo se les puede nombrar a esas clases. ¿Sí? Cómo colaboran estos patrones a través de tener justamente diagramas de relación, ¿sí? Cómo yo puedo ir definiendo cómo se relacionan, ¿no? ¿Qué consecuencias, qué se puede alcanzar con la aplicación de estos patrones? ¿Qué objetivos alcanza? Los beneficios, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues dentro de esa plantilla habíamos dicho que hay que eh, generar una implementación y hacer codificaciones de ejemplos, ¿no? Entonces, un poco el resumen, ¿ya? Hasta ahí creo que nos habíamos quedado en la plantilla de cómo ir definiendo justamente la parte de los patrones. Eso en resumen, un poco rápido de lo que habíamos propuesto en esa pequeña introducción ayer. Hoy vamos a tratar de ir definiendo algunas cosas más sobre las características principales de los patrones, ¿no? Pedirles por favor que no desactiven las cámaras, sí, Mateo, Steven, sí, Joao también, a ver si ingresamos, eso habíamos propuesto, ¿no? Así que ya les vamos a ir preguntando de lo que hemos ido generando, ustedes también pidiéndoles alguna situación que nos puedan ayudar a colaborar justamente en la presentación, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a compartir la misma presentación que estábamos ayer manejando. Y bueno, nos quedamos, como les dije, en la definición de la parte de la plantilla, ¿no? Es el documento, digámosle así, la guía que nos va a ir diciendo esta clasificación inicial que parte de estas investigaciones que habíamos dicho inicialmente desde el grupo de los 4, que en principio comenzaron como un catálogo y después ya publicaron el libro,
propiamente de este catálogo, donde definen todas estas características y van generando o tienen la plantilla generada de cada una de estos patrones que lo dieron justamente como parte importante para ir resolviendo esas inquietudes que habíamos dicho al inicio. Entonces, continuemos. Hoy nos toca ver algo de estas características principales de lo que son los patrones, ¿no? Habíamos dicho que hay que tener en cuenta que no todas las soluciones que tengan en principio alguna característica que se asemeje o más bien que tengan las características de un patrón, pueden ser un patrón o son un patrón. Sino que habíamos dicho que estos patrones o justamente estas soluciones que pueden tener estas características que ya vamos a mencionar, en realidad no todos son patrones, sino que habíamos dicho que deben probarse, ¿sí? Que deben probarse que son una solución a un problema que se repite. Eso es importantísimo, ¿sí? Para que se pueda considerar un patrón. Este debe pasar por una cantidad de pruebas que reciben el nombre de test de patrones. ¿Sí? Eso es una parte importante para definir que esto es un patrón. ¿Sí? Deben probarse que justamente solucionan algo que se repite una y otra vez. Entonces, generalmente a estas pruebas se les denomina test de patrones, ¿sí? Mientras la solución tome el nombre de protopatrón. Sí, protopatrón. Vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, pero bueno, hay que identificar que no todo puede ser considerado como patrón, ¿sí? Sino que debe sujetarse a esto. Y de hecho, justamente este investigador, este autor, Jim Coplin, dice que los buenos patrones deben tener las siguientes características. Veamos. ¿Sí? Entonces, dentro de esas características es solucionar un problema. Eso es lo que estamos identificando. Los patrones capturan soluciones, no solo principios o estrategias abstractas, ¿no? O sea, hace referencia a que no solo van a solucionar o tratar de solucionar algún principio de programación, ¿no? O algo de que forma parte de mi sistema. En realidad tiene que dar solución o capturan soluciones a algo que se repite una y otra vez, ¿no? No solo una parte, ¿no? Algo que ocurrió justamente en ese sistema, sino que ocurre una y otra vez en las diferentes partes del sistema y en otros sistemas. Eso es lo que habíamos dicho inicialmente. Debe ser un concepto probado, ¿sí? Igual, ¿no? Los patrones capturan soluciones demostradas. Eso es importante, ¿no? Que siempre den solución a algo que se repite, ¿sí? Entonces son conceptos probados, son cosas que tienen que probarse que funcionan, ¿sí? En eso que me da problemas una y otra vez, ¿sí? Eso ya habíamos dicho al inicio, ¿sí? Soluciones no obvias hace referencia a que muchas técnicas de solución de problemas tratan de hallar soluciones por medio de principios básicos de la programación, tanto en este caso estructurada o programación orientada a objetos, como solamente aplicar un tema de aplicar una estructura de datos o simplemente aplicar un ciclo, un condicional, ¿no? Aquí la idea es que justamente los patrones traten de hallar soluciones por medio, ¿sí? No solo por medio de principios básicos, sino aplicando justamente ya soluciones de forma un poco indirecta a todo lo que podamos ir definiendo dentro del diseño, ¿no? Eso es lo que hace referencia al tema de encontrar solución, que la solución sea obvia, ¿no? Las relaciones entre los participantes, ¿no? O que veamos una característica, que debe haber una relación entre los participantes. De alguna forma debe describir que los participantes y las relaciones entre ellos debe ser justamente visible dentro del diseño. Los patrones no solo describen que yo pueda tener módulos estructurados, así por separado, sino que de alguna forma hay un mecanismo que exista y que defina que existe una relación entre ellos, una comunicación entre ellos. ¿Sí? Y ya vamos a ver que el tema de los patrones se enfoca mucho en eso, en que exista un llamado, una comunicación, que una parte de ese patrón se comunica con otro a través de enviar mensajes o de hacer la comunicación, valga la redundancia entre ellos, ¿no?
Entonces, aquí identificamos que justamente exista una estructura un poquito más compleja debido a esa comunicación, no solo lo tenga las partes por separado, ¿no? Entonces, aquí esta característica es muy importantísima, ¿no? Entonces, eso vamos a identificar que va a existir dentro de las características principales de los patrones, ¿no? Los patrones indican este tema de repetición. Si algo se repite, no es posible que no sea un patrón, o no es posible aplicar el tema de un patrón, ¿sí? Sabemos, sin embargo, que la repetición no es la única característica importante, ¿sí? No es la única característica importante. También necesitamos mostrar que un patrón se adapte para poder usarlo. Eso es importante. Entonces, para que sea patrón, tiene que adaptarse para poder usarlo una y otra vez. Y de hecho, que sea útil en la solución que yo quiero tenerlo, ¿sí? Si bien es cierto, la repetición es una característica cuantitativa fundamental, también es importante nosotros identificar que este patrón tiene que tener una adaptabilidad y sobre todo que sea útil, ¿sí? Cuando hablamos, en cambio, de adaptabilidad y de que sea útil en nuestro diseño, estamos hablando de que es una característica en cambio cualitativa y esto hay que tener presente. Entonces, si hablamos de repetición, esta es una característica cuantitativa, que si bien es cierto, es una característica fundamental de los patrones, pero también ese patrón debe ser adaptable a las otras, justamente a los problemas similares con respecto a esto de la repetición, ¿no? Y que de alguna forma me sea útil al usuario en la parte del diseño, al programador. Entonces, estas dos últimas son características cualitativas. ¿Sí? Entonces, eso es importantísimo y eso hay que tomar en cuenta. Entonces, miren esta de las características, ¿no? Entonces, es importante definir que sea una solución y un problema, que sea un concepto que ya se probó, sí, eso habíamos dicho, ¿no? Es algo que se prueba por expertos, sí, que a la final se enfoquen a que se puedan adaptar a otros sistemas y sobre todo sea útil para el programador, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿ya? Esas son las características de lo que hemos hablado aquí. Por favor, no olvidarse, eso es importante, dentro de lo que es los patrones. No todo puede ser un patrón, hay que identificar justamente estas características principales. Bueno, una vez que hemos definido estas primeras o las características de lo que es los patrones, necesitamos generar un pequeño desarrollo o una síntesis del desarrollo histórico de cómo ha ido evolucionando el tema de la investigación y la aplicabilidad de los patrones de diseño de software, ¿sí? Y es así que si partimos nosotros más o menos desde los 70, el término de patrón ya fue utilizado inicialmente en el campo de la arquitectura por este investigador Christopher Alexander, ¿sí? A los finales de los 70, ¿no? Entonces, un poco lo que se aplicó igualmente en este campo de la arquitectura, ya justamente el término patrón fue utilizado en este campo por este autor. Estos conocimientos que fueron identificados en el campo de la arquitectura se transportaron al ámbito del desarrollo de software, ¿sí? De hecho, al ámbito de desarrollo de software orientado a objetos, ¿sí? Y fue aplicándose ya en el diseño justamente de este desarrollo. Entonces, de ahí se han explorado, se han desarrollado algunas etapas generales en la parte del desarrollo en función de aplicar estos conocimientos iniciales de la arquitectura. Y es así que justamente Alexander generó algunas bibliografías, algunos libros en principio, eh, enfocados a la parte de la arquitectura que luego fueron, vuelvo a insistir, transportados al ámbito de desarrollo de software. Podría decirse que desde 1964 hasta 1967, este autor, Christopher Alexander, escribe varios libros acerca del planteamiento urbano y de la construcción de edificios, ¿no? Entonces, pero ya aplicaba el tema de diseño, que a la final, vuelvo a insistir, fueron transportados al ámbito de desarrollo de software.
Entonces, estas fueron quizás las principales investigaciones de la parte de tener algo enfocado al tema de patrones, ¿no? Entonces ahí tenemos o identificar que hay varios libros, ¿no? De Christopher Alexander, ¿sí? Entonces incluso por ahí tiene un libro muy importantísimo que lo desarrolló con algunos autores que se llama Lenguaje para patrones, ¿sí? En la Universidad de Oxford, ¿no? En 1977, me parece. Sí, en 1977. Entonces ahí, bueno, lo que hizo es generar un tema de tener una especie de catálogo de 253 patrones, pero enfocados en principio, vuelvo a insistir al ámbito de la arquitectura, ¿no? Entonces, con un formato específico, tuvo este catálogo o este libro, y bueno, ahí de alguna forma ya vino la idea de cómo ir aplicando en el tema de desarrollo. ¿Sí? Luego, eh, luego pues en 1994 ya aparece lo que habíamos identificado, dicho inicialmente. Bueno, antes del 94, este grupo de los cuatro, de estos cuatro autores, que así se los llamó, ya generó un primer catálogo inicial de cómo tener justamente una estructura de los patrones o de definir una serie de patrones donde se detalle su estructura, su parte inicial, para qué servían, dónde eran utilizadas, la solución que podían prestar, etcétera, ¿no? Y luego a la final publican ya un libro justamente con esta estructura o con esta plantilla de los diferentes patrones en 1994, ¿no? Cuyo libro justamente decía o definía como el diseño de patrones, elementos reutilizables en el diseño de software orientado a objetos. Entonces, ya ahí justamente, ya como ven ahí, es un poco el producto o la investigación estrella que permite que justamente se generen más investigaciones más hacia adelante, ¿no? Entonces, esto fue un tema fundamental, ¿sí? Para ya la investigación en la parte de lo que son patrones de diseño de software, ¿sí? Entonces, esta fue la base fundamental, esta investigación, para que luego justamente ya se vayan desarrollando otras investigaciones. En 1997, sí, bueno, hubo preliminares también algunas otras investigaciones, ¿no? Que se basaron en esta publicación del grupo de los cuatro. Sin embargo, una de las importantes fue en 1997, sí, por Brad Appleton, que publicó Patrones y Software, conceptos esenciales y terminología, ¿no? Entonces, una de las publicaciones también muy importantes donde habla sobre justamente estos conceptos fundamentales de lo que son los patrones y cuál es la terminología que debería irse usando en función de esta publicación. ¿Sí? Luego, pues ya más adelante, y no, ya muy adelante, se generaron algunas otras publicaciones y enfocados a lenguajes que estaban estableciéndose en ese momento como auge en la programación orientada a objetos. Y es así que Mark Grant publica en 1998 Patrones para Java, el primer volumen. En 1999 publica otro, y esos libros mencionamos, recuerden al inicio, otro volumen, ¿no? De este mismo, pero orientado justamente a poder tener un catálogo de ejemplos, de ilustraciones de estos patrones en función del catálogo del grupo de los cuatro, pero ya en el tema de este lenguaje de programación Java, ¿no? Incluso con ilustrados con lenguaje de modelamiento, ¿no? Entonces, UML. Entonces, un poco cómo se fue desarrollando los elementos o los ítems importantes del desarrollo histórico de esta disciplina, de la aplicación de patrones de diseño. Sí, puede haber que entre estos importantes ítems que hemos diseñado, sobre todo entre 1994 y 97, se desarrollaron algunas otras, ¿no? Eh, Incluso algunas otras publicaciones importantes, pero bueno, hemos considerado de pronto las más importantes que han identificado el desarrollo, ¿sí? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Bueno,
Ahora, ¿cuáles son las consecuencias o en qué deriva, no? ¿En qué deriva que yo use los patrones? Algo habíamos dicho que es importante definir por qué usamos los patrones, pero habíamos dicho que son algunas características importantes, sobre todo cuando yo estoy ya programando en esta estructura o este paradigma de programación orientada a objetos. Vamos a ver que a la final también esto puede generar resultados o consecuencias fundamentales en el diseño. Entonces, podemos especificar que los patrones guardan experiencias de diseño orientado a objetos. Además, nombran, evalúan y explican diseños que se repiten a menudo en los sistemas orientados a objetos. Entonces, seguimos hablando de que esto de aplicar patrones de diseño está justamente ligado mucho con la experiencia de diseñar sistemas orientados a objetos. Entonces, es fundamental porque nos van a permitir evaluar y definir justamente de qué también está diseñado justamente nuestro sistema, ¿no? Y de eso ya hemos hablado incluso en el tema de las características. ¿Por qué también o qué consecuencias definen el uso de patrones? Porque facilitan el aprendizaje de diseñadores juniors y permite ahorrar el tiempo en la elaboración de diseños, puesto que la toma de decisiones es automática, debido a que ayuda a escoger alternativas de diseño. Sí, justamente porque habíamos dicho que muchas veces es importante partir de algo que ya está hecho y utilizar eso que nos puede servir luego, ¿sí? O que nos puede servir más bien para nuestro sistema. Entonces, justamente el tema de usabilidad a través de los patrones es una característica o un tema muy importante a favor de ocupar estos patrones. ¿Sí? Entonces, facilita mucho el aprendizaje a los que estamos incluso aprendiendo a programar, en darle un enfoque de usabilidad en el tema de mis sistemas de software. Porque más, ¿qué consecuencias más tiene? Pues facilitan a la final la comunicación entre los diseñadores debido a que establece un marco de referencia, de terminología y de justificación, puesto que son conocidas las clases que intervienen en ellos y las interacciones entre los objetos. Esto también es muy importantísimo, ¿sí? Como diseñadores establece un marco de referencia en cuanto a la terminología y permite justamente una relación porque eh, cuando ya aprendemos patrones, sabemos cuál es su estructura y para qué me sirve y qué elementos tiene ese patrón. Entonces, sabemos cuáles son estas características y el lenguaje que maneja ese patrón. Y yo puedo identificar qué clases y qué objetos intervienen en ese patrón y saber para qué me sirve o en qué parte de mi sistema puedo utilizarlo. ¿Sí? Ya vamos a ver patrones en la parte estructural, en la parte de creación. ¿Sí? Por ejemplo, en los creacionales, ¿para qué me sirve tal patrón? ¿En qué parte de la creación yo lo puedo poner? ¿Sí? Por ejemplo, si quiero tener una sola instancia de un objeto y no estar instanciando otra vez, entonces yo puedo identificar dónde busco, qué patrón me da esa alternativa. ¿Sí? Entonces, por ahí eso, ¿no? O, por ejemplo, delegar que la creación lo haga una sola clase y no lo haga clases por separado. Entonces, eso vamos a ir identificando. Entonces, eso es lo que me dice aquí, ¿no? Y además facilita que yo me pueda dar para qué sirve ese patrón, ¿no? Entonces, eso es importante, manejar muy bien la terminología. ¿Sí? Esas son las consecuencias de utilizar patrones de diseño. Otra de las consecuencias es que mejora la documentación y el mantenimiento de las aplicaciones. Por supuesto, este es un tema también importantísimo, ¿no? Si utilizamos patrones, facilita que yo pueda identificar dónde tengo que ir a hacer el cambio, dónde tengo que hacer, si quiero aumentar los requerimientos, qué componente es el que quiero yo cambiar, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sé que ahí utilicé tal patrón y es mucho más fácil hacer referencia que aumente o quite una funcionalidad o de pronto un componente de esa parte del sistema. Y de hecho, el ejemplo que vamos a ver hoy día o que vamos a comenzar hoy día hace referencia mucho a esto, ¿no? Ya el primer patrón que vamos a utilizar el día de hoy. Listo. No sé si hay preguntas hasta aquí, ¿no? Entonces, bueno, revisamos las características, ¿sí? Que sabemos que son muy importantes, ¿ya? Y revisamos el desarrollo histórico. No es menos importante, pero hay que tenerlo presente, ¿no? Y bueno, lo que podríamos lograr al final con el tema o el uso de patrones,
qué consecuencias finales nos daría. Entonces, hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Bueno, finalmente ya para ir terminando esta parte introductoria, entonces, desde la investigación del grupo de los 4, se le trató de dar una clasificación importante y así se generó esta plantilla de los patrones de diseño. Y podemos identificar que justamente estos patrones tienen dos aristas importantes de su clasificación que tiene que ver en función de su propósito y en función de su ámbito. ¿Sí? Cuando hablamos en función de su propósito, vamos a ver que estos patrones se clasifican en lo que son los creacionales, los estructurales y el comportamiento. Y de hecho, desde el punto de vista del propósito, es la característica principal para su clasificación, ¿no? Entonces, tenemos los creacionales, los estructurales y los de comportamiento. Sin embargo, sobre este propósito, muchos de los patrones pueden ser aplicados en un ámbito diferente. Y haciendo referencia al ámbito, yo puedo aplicar en lo que son en el ámbito de clases o en el ámbito de objetos, ¿sí? Y eso vamos a ir viendo justamente cuando vayamos generando esta parte de la ejemplarización. Ahí nos vamos a ir de cuenta, ¿no? Entonces, bueno, dentro de los creacionales tenemos estos patrones y vemos que uno de esos patrones, por ejemplo, está enfocado a definir en el ámbito de clases y justamente es el que vamos a ver el día de hoy. El patrón factoría o fábrica, sí, o método factoría, que define justamente o que va a ser aplicado justamente a través de lo que son clases. Entonces, en el ámbito de las clases. ¿Sí? Y en cambio otros que tenemos ya en la creación de los objetos, en cómo se instancian, ¿sí? En la creación propiamente de los objetos, en la instanciación de los objetos. Este va a manejarse a nivel de clases, en cambio a nivel de la creación de objetos. Y por eso se llaman creacionales. Si bien es cierto, aquí también se crean los objetos, pero aquí lo que vamos a ir viendo el día de hoy, que es un poco identifica cuál clase es la que genera la delegación de esa creación. ¿Sí? Entonces eso vamos a ir viendo el día de hoy y hoy comenzamos con este primer patrón. Y bueno, vemos que justamente esto va a estar en el ámbito de clases, pero hay otros que se definen en el ámbito ya propiamente de la instanciación de esas clases, ¿sí? O de la creación de los objetos. Entonces ahí tendremos una fábrica abstracta, ¿sí? Abstract Factory también que se llama, otro patrón conocido como Builder o puente, otro conocido como prototipo, otro como singleton o única instancia dentro de los creacionales. Entonces, esto tiene que ver justamente con la parte de creación de objetos, ¿sí? Entonces, la parte de la instanciación de las clases. Y luego vienen los estructurales y tenemos que dentro del ámbito de clases está el patrón adaptador o adapter y luego tenemos también en el ámbito de objetos. Miren, en este caso vemos que este adapter se puede aplicar tanto en el ámbito de clases, pero también en el ámbito de objetos, en la parte de la creación de objetos. Y eso iremos viendo cuando veamos este adapter, ¿no? Y bueno, tenemos otro, el puente, perdón, aquí está mal. Aquí no es puente, ¿no? Aquí es constructora, en realidad se llama aquí welder. Aquí está mal, aquí hay que cambiar, aquí me he equivocado. Aquí sí es bridge o puente, ¿no? El composición o compositype, el decorador, fachada y bueno, el freeweight, que es objeto libre, y el proxy, ¿no? Entonces, bueno, aquí veremos igual este conjunto de patrones. Luego tenemos los de comportamiento, ya veremos que hacen referencia a los temas de comportamiento. En el ámbito de clases tenemos el intérprete y el plantilla o método plantilla, ¿sí? Luego tenemos algunos otros, ¿no? El chain of responsibility o cadena de responsabilidad. Bueno, ahí vemos algunos, ¿no? Entonces, en definitiva, vamos a tratar de ir embarcando la mayoría, ¿sí? O los más principales. Sobre todo en la parte de comportamiento, ahí veremos los principales porque hay muchísimos en el tema de comportamiento y vamos a ver que son los que tienen mucha importancia también en el tema de diseño, el momento que vayamos generando, porque justamente definen ese comportamiento y esa relación que debe existir entre los objetos. Aquí con mucho más énfasis, aunque en los otros también existe el tema de comunicación. Sí, y bueno, ahí tenemos algunos, ¿no? Algunos de ellos trataremos o de cada una de las clasificaciones en función de su propósito,
iremos tratando de aplicar la mayoría o ejemplarizando la mayoría. ¿Sí? Entonces, esta clasificación hay que tenerlo presente, porque de este catálogo que partió de esta investigación inicial del grupo de los 4, ha ido mejorándose y detallándose y generando incluso ejemplarizaciones para muchos lenguajes. ¿Sí? Y bueno, dentro justamente de esta clasificación de patrones, identifiquemos en principio para qué me sirven cada una de estos patrones en función de, de su propósito de aplicación, ¿no? Entonces podemos observar que justamente los creacionales, el propósito del patrón es crear nuevos objetos de forma transparente al sistema. Sí, entonces los creacionales tienen que ver con la parte de creación de los objetos. Sí, pero aquí es la base importante de estos patrones es que justamente esa creación sea un poco transparente para el sistema, para el usuario. Es decir, bueno, propiamente para el sistema, más bien dicho, que identifique justamente que esta creación no sea una creación repetitiva, no sea una creación justamente que lo hagan todos los objetos, sino más bien que hay una función de que se cree una sola vez en muchos de los casos, o que se delegue a ciertas clases que definan esa creación, o a ciertos objetos que vayan definiendo esa instanciación, ¿no? Y que esa creación sea un poco justamente más efectiva, más eficiente. Entonces tiene que ver con la creación de los objetos. Luego pasamos a los estructurales. En cambio, dice que aquí refleja la composición formada por diferentes objetos o clases con un objetivo establecido de formar estructuras mayores. Sí, entonces la idea es que estos elementos que yo tengo en mi sistema y que de alguna forma están estableciendo que son diferentes objetos o clases, se establezca en un formato más adecuado para ir formando estructuras más complejas, ¿sí? Y que resuelvan justamente situaciones o sistemas aplicables un poco más, relativamente más grandes, ¿no? Yo diría desde ese punto de vista. Entonces, las estructurales reflejan la composición de cómo irían formando o cómo yo iría poniendo los diferentes objetos y clases. ¿Sí? Y finalmente los de comportamiento van a reflejar lo que yo les decía, cómo interactúan los diferentes objetos, las diferentes clases, ¿sí? Y definiéndoles a cada uno su responsabilidad y cómo logran el objetivo establecido dentro del sistema, ¿sí? Entonces ya vamos a irnos dando cuenta que cuando vayamos haciendo estas ejemplarizaciones de cada uno de los tipos de patrones, ¿sí? Vamos a irnos dando cuenta que eso es lo que encontraremos, ¿no? En el principio la creación, en el otro que vayamos estructurando o teniendo estructuras más complejas. Cuando hablamos de estructuras más complejas, esto no quiere decir que sean más grandes, ¿no? Sino en cuanto al tema de cómo se componen, cuál es su composición. Eso hablamos cuando hagamos referencia a estructurales. Y esto de composición justamente lo habremos vuelto a insistir en la ejemplarización, porque es la forma de irnos dando cuenta en eso. ¿Sí? Y luego tenemos los de comportamiento que ya habíamos dicho. Ahí definimos cómo interactúan estos objetos. ¿Sí? Entonces, va enfocado más a la parte de interacción entre los objetos, el tema de la delegación de responsabilidades, etcétera. ¿Sí? Entonces, ya aclarando la parte de lo que son los patrones de diseño, yo les he dejado ahí abajo como es un material de aporte que me permita ir de alguna forma también viendo el resumen de lo que hemos acabado de lograr. ¿Sí? Así que ustedes luego lo podrán ver, yo les voy a compartir, espérense un ratito, no se debe estar compartiendo, déjenme. Entonces, quiero mostrarles ese material para que tengamos justo ya una idea más clara también de lo que hemos visto hasta aquí. A ver, déjenme compartir el video. Entonces, vamos a pedirles por favor, ojalá la conexión también nos permita visualizar de la mejor forma esta pequeña identificación de lo que son los patrones y fundamentar al final lo que hemos ido viendo, ¿sí? Escuchamos, por favor.
Me avisan, ¿se escucha? Bastante bien porque justamente el tema de la aplicación de patrones en este paradigma de programación orientada a objetos ha sido utilizado con más frecuencia para justamente resolver estos problemas, ¿no? Estos problemas de sistemas que puedan ser usables, eficientes, que puedan resolver problemas que se repiten una y otra vez, ¿no? Entonces, de alguna forma, ustedes van a poder observar bastante bibliografía, tutoriales, videos sobre este tema de los patrones y el uso de los mismos. Así que invitarles de pronto que vayan investigando cuando ya vayamos generando las ejemplarizaciones. Bueno, entonces esta parte introductoria, inicial para entender de qué se tratan los patrones, de ver su clasificación, las características principales en cuanto a esa clasificación, hablar justamente de las características de los patrones, cómo es esa síntesis del desarrollo histórico de los patrones, etcétera. Esperamos que nos permita, vuelvo a insistir, a tener un enfoque inicial de lo que son los patrones y hacia dónde va lo que queremos ir generando. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda hasta aquí de lo que hemos ido revisando? No. Ya, chévere. Bueno, esta parte conceptual inicial que queríamos irlo revisando con ustedes, creemos que es importantísimo, necesariamente para tratar de entender lo que son los patrones. De aquí en adelante sí ya viene, como yo sé decir, código, ¿no? De aquí sí ya viene la práctica, ¿sí? Meterle mano al código, no queda de otra, para tratar de ir explicando cada uno de la utilización de esos patrones, ¿sí? Así que vamos a comenzar revisando ya en la parte de los patrones creacionales, nuestro primer patrón. ¿Sí? Entonces, vamos a compartir, bueno, de hecho ustedes ya lo tienen en la plataforma, activado. Déjenme ver si así es. ¿Dónde está patrones de software? Sí, ya está, la descripción del patrón factory. ¿Sí? Método factory, ¿no? Ya está ahí. Si desean pueden abrirle el documento para que puedan ustedes irle ya revisando, ¿no? Déjenme a mí abrirle el documento, no le he abierto todavía. ¿Dónde estás, Factory método? Factory o fábrica. Ya, muy bien. Entonces, miren, bueno, ahí está el documento que ustedes ya lo tienen también propuesto en la plataforma virtual. Entonces, vamos a comenzar viendo este método factory o simplemente patrón fábrica, ¿sí? Así también se lo conoce, que está dentro de esta clasificación de los creacionales. Entonces, ya habíamos dicho que en esencia, o lo que nos decía justamente el video, en esencia, los creacionales está enfocado a que el tema de instanciación de las clases para la creación de objetos sea lo más simple posible. Y de alguna forma esto es lo que define este proceso de los creacionales, ¿no? Están enfocados a ese proceso de creación de objetos, ¿sí? A la abstracción en el proceso de creación de objetos. Eh, y lo que permiten es que ayudan a crear sistemas independientes de cómo los objetos son creados, compuestos y representados. Esto es importantísimo, ¿no? Entonces, la idea es crear sistemas más simples donde yo pueda simplificar esa idea de cómo se crean, ¿sí? La idea de cómo están compuestos estos objetos, ¿sí? O representados los mismos, ¿sí? Entonces, el sistema muchas veces tiene que hacer referencia a que estas clases son clases abstractas o también que podemos de esas clases abstractas más bien enfocarles a una implementación a través de interfaz. Y yo les decía la clase anterior, la clase de ayer, que el concepto de clases abstractas y de interfaces tiene que estar muy claro, ¿no? Dentro de aplicar este ámbito de programación orientada a objetos. Así que si no, pues hay que
mencionarles o más bien sugerirles que se den un vistazo de qué son las clases abstractas cuando lo utilizo y también la parte de interfaces. Sí. Eso es muy importantísimo. Entonces, bueno, dentro de la característica de los patrones creacionales, la idea es que tengamos una flexibilidad cuando se crean, ¿sí? Quiénes lo crean y cómo se crea y cuándo crearse. Aquí, entonces, esta es la parte fundamental, que esta instanciación sea lo más simple posible y hacer que sea un poco más flexible en el tema de la creación de estos objetos, ¿no? Cuándo y cómo se crean. Esto es importantísimo, ¿no? Esta parte. Y hacia allá van enfocados los creacionales. Entonces, miren que aquí en esta ejemplarización muy pequeña es que yo, por ejemplo, acá tengo eh, eh, clases que justamente están definidos a través de una herencia que puede ser implementado como una clase abstracta o como una interfaz, pero a la final si yo quiero definir un objeto o ir desarrollando la instanciación de una de estas clases, crear un objeto en otras palabras, ¿sí? Yo puedo hacer que justamente identifique cuál es el que crea cada uno de esos objetos, ¿sí? O cómo yo crear o hacer una sola instancia para ir creando objetos del mismo tipo, por ejemplo. Entonces, bueno, más o menos esa es la idea fundamental de estos creacionales. Y ya vamos a ir viendo de cada uno de ellos. Entonces, pasamos a uno de ellos, ¿no? Bueno, esto no quiere decir que tiene un orden específico. Yo, en esencia, puedo ir ocupando cualquiera de estos patrones. Indistintamente, no hay un orden específico de cuál ver primero, cuál luego. Yo, por la experiencia, he ido identificando cuáles son los primeros que debemos irlo definiendo. Y justamente vamos a ver lo que es el patrón factory o método factoría, o también llamado comúnmente como fábrica, patrón fábrica. ¿Sí? Eh, está dentro de los creacionales, eso ya pudimos establecer. El patrón fábrica es uno de los patrones bastante utilizados o uno de los más utilizados dentro de este ámbito de la creación de objetos. ¿Cuál es el propósito? Miren, yo les decía que vamos a ir viendo la mayoría o casi todos a través de la plantilla que propuso justamente o que se propuso dentro de este libro, y de ahí ha partido mucho las investigaciones porque necesitamos a través de esa plantilla ir definiendo todo lo que hace el patrón, para qué sirve, las consecuencias, etcétera, su estructura, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ir viendo esta plantilla y cómo nos va describiendo el patrón. Su nombre, fábrica, ya vamos a ir viendo por qué es fábrica, ¿sí? Por qué lo define. Entonces, cuando hablamos o definimos, dice método fábrica o fábrica simplemente, hace referencia a que de pronto es algo que define cómo se produce, que algo que produce, ¿no? Algo que hace productos, porque me dice fábrica. Entonces yo puedo ir entendiendo que es algo que me dice cómo produzco algo o dónde produzco algo. Justamente hacia allá va enfocado el patrón. El propósito define la interfaz para crear un objeto, pero deja que las subclases decidan qué clases concretas deben instanciarse. Es como que, de alguna forma, el propósito general de este patrón es devolver instancias de una clase en particular por medio de un identificador. Es decir, este patrón me permite de identificar a través yo qué sé, de un parámetro del cliente, identificar qué objeto voy a crear, ¿sí? Y justamente en función de los requerimientos del cliente. No crea los objetos todos al mismo tiempo, sino define qué objeto voy a crear en función de lo que el cliente quiere. Eso, en otras palabras. Y por eso me dice que aquí decide a las subclases qué patrón es qué objeto es el que debe crear o qué clase debe instanciar de las tantas que tengo. ¿Sí? Y con eso yo no creo todos los objetos, sino simplemente define en función de requerimientos o en función de identificadores que el cliente me dice, de alguna forma yo puedo crear los objetos que necesito. Entonces, es en el tema de que hay un método fábrica que me dice eh, qué instancia, qué objeto voy creando. ¿Sí? Eso más o menos hace referencia a este patrón. El método fábrica permite que una clase difiera la instanciación a sus subclases. Ya vamos a hacer referencia a eso cuando justamente vayamos explicando un poco más y viendo el ejemplo.
La motivación. Este patrón se puede ir aplicando para resolver una serie de problemas, una serie de problemáticas. Veamos un ejemplo de qué me podría ir ayudando a resolver, por ejemplo, este patrón. Vamos a suponer que tenemos un framework, que si ustedes saben el concepto de framework, generalmente los frameworks lo que permiten es ir ocupando algo que ya está hecho e ir solucionando problemas dentro del desarrollo y sobre todo en el tema de la implementación. Entonces, bueno, sabemos que un framework tiene una serie de librerías y elementos que justo lo que permiten es combinar entre ellos e ir generando resultados o elementos que permiten solucionar justamente problemas, ¿no? Entonces, entendiendo como un framework o desde ese punto de vista de entender un framework, vamos a tratar de identificar esta problemática. Por ejemplo, dice un framework para aplicaciones que permitan presentar múltiples documentos al usuario. Entonces vamos a tener un framework que me permite dar documentos de Word, documentos de texto, documentos de Excel, etcétera. Pero justamente este framework existen dos atracciones, ¿no? Dos objetos que podríamos ir definiendo. Por una parte está la aplicación, es decir, el programa, y por otra parte está el documento que genera este programa. ¿Sí? Para una aplicación específica se especializa la interfaz aplicación y documento. Miren, entonces, por una parte, bueno, aquí ya está la solución que podríamos darle con este patrón, pero bueno, de eso vamos a hablar. Pero entender que por un lado, este framework tiene aplicación. Por ejemplo, si yo quiero un documento de Word, la aplicación será el Word y ese deriva un documento de ese tipo, de Word. ¿Sí? O otro tipo de aplicación que deriva otro tipo de documento. Entonces, más o menos a eso hace referencia. Si yo tengo una interfaz donde defino la aplicación y a través de eso determina o extiende un documento. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Cuando nosotros hacemos la abstracción de estos objetos, en otras palabras, la interfaz que vamos a tener de la aplicación conoce cuándo se va a crear un documento, pero no qué documento crea, puesto que eso depende de la aplicación específica que se desarrolla, empleando el framework. Por ejemplo, un documento de Word o un documento de texto. Entonces, ¿cuál es la problemática? ¿No? Dice que nosotros podemos identificar de alguna forma el documento que vamos a crear dependerá de la aplicación específica. Sin embargo, no sabemos qué documento es el que tiene que desarrollarse en función de la aplicación. Eso es lo que el sistema no conoce, ¿no? Entonces, ¿qué solución yo podría darle a eso? Hay dos soluciones específicamente en eso, ¿no? Entonces, bueno, yo tendría una superclase o una clase abstracta, ¿sí? Haciendo referencia a un tema de herencia, la cual una implementación por defecto del método crear documento y que la subclase lo refina. Es decir, aquí lo que me está diciendo es que yo pueda tener esta solución a través de lo siguiente, ¿no? De que pueda un documento crear en función de herencia y que esa creación haga esa clase abstracta, esa superclase. ¿Sí? Entonces, una de las soluciones es que esa superclase haga la instanciación de la clase que se deriva de esa superclase. Y ahí en esa clase haga la creación del objeto de esa subclase. Esa sería una de las soluciones. Entonces dice, ¿qué ventaja puede tener esto? Puede ser ya, perdón. Entonces, ¿qué solución o qué ventaja puede tener que la superclase es la que de alguna forma genere el tema de la implementación, el tema de crear el objeto documento? ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver un esquema que yo por una parte tendría la aplicación y de eso deriva el documento. Entonces, hacer la delegación de que la superclase es la encargada de crear el objeto. Eso sería una de las soluciones. Sin embargo, ¿qué desventaja tendría esto? Puede ser que por cada aplicación concreta necesitemos un tipo de documento concreto, por lo que la subclase de documento por defecto puede no ser nunca empleada. ¿Qué hace referencia a esto? Vamos a suponer que tenemos muchos documentos. ¿Qué significa? Que cada vez que quiero instanciar o crear un objeto de esas subclases, ¿sí? O de esas clases heredadas, ¿sí? Yo voy a tener que ir instanciando cada vez y cuando y haciendo referencia a ese tipo de documento.
¿sí? A ese tipo de objeto. Es decir, voy a tener muchas instancias por cada uno de los objetos que vaya a ir creando de ese tipo de documento. ¿Sí? Entonces, esa puede ser una solución, sin embargo, derivaría en eso, en tener muchas instancias. ¿Sí? Entonces, puede ser que por cada aplicación, entonces miren, si hay una aplicación, yo digo de Word, entonces creo un objeto de ese, un documento que a la final sería un objeto de esa subclase, ¿no? Llamada documento. Entonces, miren, tendría muchas instancias y peor si tengo muchas aplicaciones y de eso derivan muchos objetos. Entonces, tendría que tener muchas instancias en ese tipo. ¿Sí? Entonces, es un poco la idea de la solución 1. Entonces dice, pero bueno, ¿qué pasaría si yo doy otra solución? Asignar un método abstracto o a tener un método abstracto al cual le damos la responsabilidad de crear un documento en función de la aplicación que se vaya a ejecutar. Entonces lo que dice, bueno, ¿por qué no creamos una clase donde yo tengo un método abstracto? ¿Sí? Ya vamos, tienen que irse acordando que eran los métodos abstractos, ¿no? Entonces, de alguna forma los métodos abstractos lo que van a ir definiendo, o en ese método que yo defina, yo le voy a dar la responsabilidad de ir creando los objetos dependiendo de la aplicación y el documento que quiera. ¿Sí? Entonces, bueno, yo quiero un documento de Word, entonces aquí le digo en función de lo que el cliente me dice, quiero un documento de Word, entonces dice, bueno, este se va a encargar de decir que se desarrolle en la aplicación Word y que me dé el documento de ese tipo de aplicación. Y con eso, cada vez que el cliente quiere el de Word, ya no voy a tener que ir creando instancias, muchas instancias con referente a crear documentos de ese tipo, sino voy a tener una sola instancia y eso lo va a ir definiendo. Bueno, más que una sola instancia, lo vamos a ir definiendo que ese trabajo va a ir haciendo siempre esta clase y no cada vez que yo quiero ir desarrollando lo va a ir generando cada vez y cuando la aplicación. ¿Sí? Bueno, esa es un poco la parte inicial de la solución que le daría o que define este método. Vamos a tratar de ir entendiendo mejor cuando ya hagamos la aplicación. Sin embargo, bueno, esa es un poco la idea fundamental, de que yo no tenga muchísimas instancias en función del tipo de documento que quiero. Sino aquí la idea es ir generando la instancia de ese tipo de documento en función de lo que el cliente quiere. ¿Sí? Y ya vamos a ir viendo justamente de qué se trata eso. La aplicabilidad, bueno, aquí dice que debería ser posible organizar una clase de tal forma que se pueda crear objetos que hereden una clase de datos o que implementen una interfaz dada. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que nosotros podemos hacer a través de un tema de herencia, aplicando justamente lo que es una clase abstracta y de esa deriven subclases, o el otro camino mucho más fácil es que lo haga o que esas subclases se implementen a través de una interfaz. Sí, que es la que justamente comenzaremos revisando y que es la que más se aplica en este tipo de patrones. Entonces dice que para ser reutilizable la clase debería crear objetos sin conocer qué subclases de una clase dada están disponibles o qué clases se implementan en una interfaz dada están disponibles. Es decir, aquí la idea fundamental es crear un objeto en función de las subclases de esa clase abstracta o de esa interfaz, ¿sí? Que deriva subclases. Entonces, la idea es crear una clase sin necesidad de identificar si ya fue creado o no creado el objeto de esa subclase, sino simplemente ir a crear y justamente lo haga una sola vez y no varias veces. ¿Sí? Una clase no puede anticipar la clase de objetos que debe crear. Eso es también importante en este patrón, es decir, que yo ya no tenga creado por defecto todos los objetos de esa clase, sino el momento que el cliente lo requiera. Una clase quiere a sus subclases derivadas para especificar los objetos a crear. Entonces, claro, aquí vuelvo a insistir, aquí lo que me dice es que la clase principal creará un objeto, o no creará, sino identificará qué objeto de la subclase se crea cuando el cliente lo requiera. Eso más o menos me dice aquí, ¿no? En cuanto a las clases derivadas. Las clases delegan la responsabilidad a una de varias subclases y se quiere localizar qué subclase es delegada. Sí, bueno, esto ya se entenderá en la explicación de la ejemplarización porque esto es un poco complicado explicarlo en este momento.
vayamos a la estructura, que más allá de la aplicabilidad, esta es la parte importante. Yo diría que la estructura y la parte de para qué me sirve este patrón en el tema del propósito son las cosas importantes. Un poco hay que tener pendiente esto de la motivación, qué soluciones puedo yo o qué problemas puedo tener y cómo solucionarlos. ¿Sí? Esta es la parte importante. Tanto la estructura como los participantes. Eso hay que tener claro. ¿Sí? Habíamos dicho que el patrón fábrica tiene como objetivo devolver instancias de una clase en particular por medio de un identificador. ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo importante. Entonces, es decir, que si yo necesito instanciar una clase, no sé, persona, le digo a la fábrica, a una clase llamado fábrica, que necesito justamente instanciar una clase de ese tipo. ¿Sí? Entonces, esa es la idea fundamental de esta estructura. Como podemos ver, por aquí está el tema del cliente. Y por aquí tenemos esta clase que aquí lo identifica, o generalmente lo identifican como creador o como clase fábrica. Esta es justamente la clase importante de esto. ¿Sí? O esta es la clase muy importante de este patrón. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, una clase principal que puede ser una clase abstracta o aquí o puede ser como aquí implementada a través de una interfaz. Entonces, si nosotros hacemos referencia a fábrica, estamos haciendo referencia a que voy a producir N productos en esa fábrica. ¿Sí? Entonces, miren, yo por un lado tengo la clase principal que es producto y de cuál derivan o heredan muchas otras clases llamados producto 1, producto 2, producto 3. Entonces, la idea fundamental es que yo el rato de crear los objetos no lo vaya haciendo en cada una de estas subclases. ¿Sí? O de alguna peor forma identifique que esta clase abstracta es la que vaya creando estos objetos y tenga muchas instancias por cada vez que vaya o que quiera crear estos objetos. Entonces, ¿cuál me dice que es la estructura que aplique este patrón? Me dice, bueno, la estructura fundamental es que yo tenga una clase fábrica o creadora, como me dice aquí, que es la que se va a encargar o que tiene un método abstracto llamado método fábrica, ¿sí? Que es la que se va a encargar de hacer el proceso de instanciación, de creación de estos objetos de las subclases en función de lo que el cliente requiera. Entonces, el patrón lo que hace es crear justamente una clase llamado fábrica, en la cual tiene un método abstracto que es el que se encarga de ir generando esta instanciación de estas subclases en función de lo que el cliente requiera. Y por supuesto, estos productos o estas subclases serán implementados a través de esta interfase. ¿Sí? Entonces, esta es lo que me dice esta estructura. Entonces, si podemos ver los participantes de esta estructura, justamente es el cliente, una de las partes. El cliente es una de las clases en una clase en este papel es una superclase abstracta de objetos producidos por el patrón factory method. Define la interfaz de los objetos que crea el patrón y la fábrica, ¿no? El método factory, este de aquí. Entonces, en otras partes, esta es una clase que de alguna forma interactúa con los productos que yo voy a ir fabricando, valga así la redundancia, pero no lo hace directamente, sino lo hace a través de este creador. ¿Sí? Entonces, este creador tiene una relación directa de implementación con el cliente en función de lo que el cliente quiere. ¿Sí? Entonces, por acá abajo está el creador, vayámonos justamente a esta parte para luego ir describiendo en orden esto. Entonces, ¿qué hace el creador? Miren, esta clase que implementa adecuadamente la interfaz y producto, entonces aquí se implementa esta interfaz que permite que estas clases se implementen a través de ella. ¿Sí? Y tiene un método para crear objetos de estos productos. Entonces, aquí está el método abstracto, que es el que se encarga de crear estos objetos. Ya no lo hacemos a través de la superclase o a través de la interfaz, sino
ese trabajo lo delega aquí. ¿Y cuál es el objetivo? De no tener muchas instancias cada vez que yo necesito un producto determinado de este producto general, en este caso de esta interfaz. Es lo mismo que hacíamos en el ejemplo de arriba. Si yo tengo una aplicación y quiero crear un documento de esa aplicación, la idea es no tener varias instancias con respecto a crear varios, o cuando yo quiero crear varios objetos de ese tipo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace el creador. También a ese creador se lo llama clase fábrica. En todo caso, este es el que implementa adecuadamente esta interfaz. Este es el que le dice cómo implementar esta interfaz, que a la final tiene varios productos o varias subclases que se implementan a través de esta interfaz. ¿Sí? Entonces, este creador es el que tiene el método abstracto para ir creando los objetos de estos productos que están acá abajo. ¿Sí? Y justamente ese método abstracto se llama el método fábrica. Decide qué clase voy a instanciar. Este es el que me dice qué clase instancio. Si instancio la clase del producto 1, del producto 2, del producto 3, etc. ¿Sí? Y por otro lado, justamente está este producto N, que es, aquí haríamos referencia a la aplicación y las subclases son los documentos. En nuestro caso, ya vamos a hacer un ejemplo práctico, pero bueno, tenemos que ir viendo que el producto N, este producto es alguna de las clases concretas con que son instanciadas por los objetos que participan en el patrón fábrica método. Implementa la interfaz del producto. Si esta clase no comparte una lógica común, entonces el papel del cliente puede ser realizado por una interfaz en lugar de una clase abstracta. Bueno, entonces, de alguna forma, miren, lo que me está diciendo aquí es esto, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo que producir algo, yo qué sé, coches o vehículos. ¿Sí? Este es mi producto N, mi producto estelar, y de eso derivan algunos objetos, como por ejemplo vehículos, camionetas, etcétera, ¿no? Entonces, la idea fundamental es que yo produzca en función de lo que el cliente quiere. Entonces, la idea es no hacer que en función de esta clase principal o esta interfaz se vaya creando varios objetos cada vez que quiero crear vehículos, cada vez que quiero crear camionetas, etcétera. No se generen varias instancias, ¿sí? Y no se delegue a esta clase principal esa construcción, sino más bien yo cree una fábrica que identifique cuál de estos productos voy instanciando, cuál de estos objetos voy realizando. ¿Sí? Y ese es el proceso fundamental de este creador o de esta fábrica. Delegarles esa cosa. ¿Sí? Entonces, por aquí tenemos eso, un producto N. ¿Sí? Entonces, es una clase concreta que instancia justamente o que es instanciada por el método fábrica, ¿no? Por este método que está aquí. Entonces, este método fábrica instancia a esta clase principal, ¿sí? En función de qué clase quiere que se vaya creando. ¿Ya? Entonces, miren, aquí hablamos, esto va enfocado al tema de cómo las clases están interactuando entre sí, y por eso habíamos dicho que está esto dentro del ámbito de clases. Entonces, cuando tenemos una herencia, ¿sí? Yo puedo esa herencia implementarlo a través de una clase abstracta o a través de una interfaz, como me dice la estructura. ¿Sí? Entonces, justamente este producto N es una clase concreta que va a ser instanciada a través de aquí, del método fábrica, de este método abstracto que está dentro de este creador. ¿Sí? O puede implementar una interfaz de ese producto si esta clase no comparten una lógica común. Sí, bueno, de eso vamos a ir viendo que resulta justamente mucho más fácil hacerlo a través de una interfaz. Y este iProducto, ¿sí? Este iProducto, que es la interfaz propiamente dicho, es una interfaz, ¿sí? Como dice aquí, los objetos que crean objetos producto pueden, por petición de esta clase creadora, deben implementar esta interfaz. ¿Sí? Entonces, justamente, por pedido de este creador me dice que hay que implementarse o crearse tal objeto, entonces estos se implementan a través justamente de la interfaz, ¿no? Entonces, estos productos N, como me dice aquí, son las clases ya concretas sobre las que yo quiero ir creando los objetos. ¿Sí?
los interfaces o las interfaces de este tipo de productos declaran un método que es llamado por el objeto de la clase creada para crear objetos de productos concretos. Esto igual. Esto hago referencia al momento que vayamos viendo el ejemplo para entender, si no aquí no lo vamos a entender. En todo caso, ¿sí? Esta estructura maneja de lo que habíamos mencionado inicialmente. El creador emplea el método de fabricación redefinido por sus clases para utilizar las instancias del producto concreto apropiado. Es decir, en otras palabras, este método fábrica que está dentro del creador o dentro de la clase fábrica es el que se encarga de alguna forma de definir qué subclase debe ser instanciada. Así de sencillo. ¿Sí? Y por supuesto, estas subclases se implementarán a través del producto concreto, a través de este iProducto, que en este caso es una interfaz. Que si yo no quiero, también puedo hacerlo a través de una clase abstracta, de una superclase abstracta. Entonces, como ven en la simbología de este lenguaje de modelado, este no es otra cosa que una herencia, ¿sí? De un producto determinado. Estos son los productos concretos y de alguna forma lo que estoy haciendo es que se implementen a través de esta interfaz. Entonces, este método creador, este método fábrica que está dentro de este creador es el que decide qué subclase concreta se van a ir instanciando. ¿Sí? Eso en otras palabras, y por eso es lo que me dice aquí cómo colaboran entre sí. Esencialmente, el creador emplea un método fábrica, este método que está aquí adentro, ¿sí? Que es un método abstracto, y, y claro, está aquí lo que va a ser es, o debe estar redefinido, o aquí también en las subclases, ¿sí? Este método abstracto, ya vamos a ver que este método de fábrica tiene que estar redefinido aquí en estas subclases, ¿sí? En estas subclases, para luego ser instanciados por este método, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que me dice. Bueno, aquí tenemos algunas consecuencias de utilizar este método. ¿Sí? Acceso a controlar la instancia única de ese objeto. Entonces, ¿qué significa? Que cada vez que quiera tener un objeto de esa subclase, voy a tener una sola instancia y voy a controlar esa instancia. ¿Ya? ¿Qué más? Reduce el espacio de nombres al evitar variables globales. ¿Sí? De pronto puede ser que yo tenga varias variables globales, porque eso puede ser otra solución, que yo aquí defina variables globales y a través de las variables globales yo pueda ir accediendo a los atributos de esas subclases, haciendo que los atributos de estas subclases sean globales y pueda acceder a través de cualquier otro lado, ¿no? Del sistema. Entonces, la idea no es esa, sino más bien justamente que yo reduzca ese tema de tener variables globales y pueda acceder a los atributos de ese objeto solamente cuando instancio a través de la fábrica. ¿Sí? ¿Qué más? Dice, permite el refinamiento de operaciones y representación mediante el uso de herencia. ¿Sí? En este caso, en lugar de tener una única instancia, o una instancia única de ellas mismas, tiene una instancia única de una subclase. ¿Sí? Entonces, miren, yo en vez de tener, claro, cada vez que voy haciendo un objeto, un producto 1, hago una instancia de ese producto. ¿Sí? Pero, ¿qué pasaría si quiero un producto 2? Generaría otra instancia de ese producto 2. ¿Sí? Entonces, la idea, y si de luego quiero tener otro objeto de ese mismo producto 1, tendría que hacer otra instancia. La idea es esa, ¿no? Como dice aquí, tener una sola instancia de la subclase y con eso creo un objeto del mismo tipo varias veces. ¿Sí? Un objeto o varios objetos de ese mismo tipo, ¿sí? Lo que la idea es no tener varias instancias si yo quiero crear varios objetos de ese tipo, es tener una única instancia. Y eso lo maneja justamente la clase fábrica. Entonces, en este caso se usaría instancias de la subclase con la interfaz de la superclase. Ya vamos a ir explicando el momento que hagamos la práctica. Permite un número de variables de instancia. Bueno, eso ya. Y hace que sea más flexible que las operaciones, de la clase, dice así. Más flexible que las operaciones de clase. Ya vamos a identificar eso. Bueno, en la implementación tenemos que generar un creador o también en
En otras bibliografías los llaman fábrica, ¿sí? Una clase creador o una clase fábrica, por eso se llama justamente el método fábrica, que es independiente de las clases de los objetos de los productos concretos que son actualmente creados, ¿sí? Entonces, esta es la clase que hay que ir creando primero, ¿sí? Este creador es la parte de la implementación y que será independiente de los productos concretos que yo quiero ir elaborando en esa fábrica. El conjunto de clases producto N o cada uno de los productos concretos pueden ser instanciados o podrían cambiar dinámicamente en función de cómo yo vaya instanciando. El creador es una clase, el creador tiene una clase abstracta o es una clase abstracta y no proporciona implementación por defecto. Para el método, necesita extender el creador. Bueno, esto hace referencia a si yo tengo o lo hago no como una interfaz, sino lo hago como una clase abstracta o una superclase, de la cual se derivan las subclases para los productos N. ¿Sí? Esto vamos a explicar justamente, vuelvo a insistir, o vamos a tratar de entender de mejor forma cuando ya vayamos haciendo la ejemplarización. A ver, bueno, ¿cómo yo puedo relacionar con otros patrones? Miren, aquí hay algunos patrones con los que puedo relacionar o trabajar. Esa sería la parte fundamental de esto. Yo puedo trabajar con este método fábrica con otro patrón que se llama fábrica abstracta o abstract factory, ¿no? Entonces aquí me dice, no voy a explicar esto, pero sí les dejo una documentación, porque ya cuando vayamos viendo estos patrones, ustedes se van a dar cuenta de esta relación. ¿Sí? Y me dice, claro, este patrón fábrica o método fábrica es útil para conseguir objetos individuales para un propósito específico, sin que las peticiones de construcción conozcan las clases específicas que serían instanciadas. Si necesitas crear un conjunto de algunos objetos relacionados o dependientes, entonces ahí utilizo el otro método, que es justamente el abstract factory. Yo puedo relacionar o aplicar este método factory con el abstract factory en ese sentido. Entonces ya luego de ver este método fábrica, veremos el abstract factory y ahí veremos cómo implica esta relación. ¿Sí? Cómo deriva o cómo se relaciona el uno con el otro. Y así con otros patrones. Entonces, ahí les dejo esta documentación o esta plantilla para que ustedes cuando ya veamos, por ejemplo, así mismo el método template o el template método, ¿sí? O el método o el patrón que utiliza una plantilla o el método plantilla, así se llama, podremos identificar que también puedo hacer relación o utilizarlo conjuntamente con este método fábrica y también el prototype. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es documentación para que luego ustedes lo vayan leyendo en función de que ya vayamos viendo cada uno de los patrones. Entonces, miren, esta es la plantilla para ir desarrollando ejemplarizaciones o ir describiendo más bien lo que hace este patrón método fábrica o simplemente fábrica. En definitiva, vuelvo a insistir, el objetivo de este patrón es devolver instancias de una clase en particular por medio de identificadores, dependiendo de lo que el cliente quiera. ¿Sí? Hemos dicho que en resumen, en la estructura, vamos a tener una clase que es la que decide qué clase en particular o qué clase en concreto de las subclases de la herencia van a ser instanciadas, van a ser creadas como objetos. ¿Sí? Eso es en definitiva. Entonces, ¿por qué? Porque si no, yo podría tener, como decía ahí, la solución 1 de ir diciéndole a esta clase abstracta o a esta interfaz, irle instanciando y cada vez que quiera instanciar a uno de esos productos, ir creando instancias de cada uno de esos productos. Entonces, hacer una instanciación a esa clase concreta o a esa interfaz y decirle, bueno, si quiero un producto 1, hazle esto. Quiero otra vez lo vuelvo a hacer otra instancia. Y así voy creando varias instancias a partir de esta clase principal. ¿Sí? Entonces, bueno, tratemos de más bien esto irlo llevando a código para que ustedes se vayan dando cuenta de qué se trata. Bueno, aunque el tiempo ya es muy corto, pero vamos a tratar de dar el inicio de lo que queremos ir implementando a través de este patrón. ¿Sí? Vamos entonces al ejemplo. ¿Ya? Listo. Siempre vamos a partir del detalle. Bueno,
Siempre en la descripción al inicio es difícil tratar de entenderlo, cómo funciona el patrón. Y también es difícil incluso de explicarlo, solamente con el documento. Ténganlo por seguro, que muchos de ustedes, incluso en la misma descripción, yo al inicio no lo tengo claro. ¿Sí? No lo tengo claro de qué se trata el patrón. Va a ser complicado que solo con la descripción vayamos entendiendo. Pero ya de que hagamos la práctica, ahí sí vamos a darnos cuenta lo que decía en la descripción del documento, a qué hacía referencia. Y por eso yo les iba diciendo, bueno, vamos a tratar de explicarlo justamente cuando ya hagamos la ejemplarización. Entonces, bueno, vamos a tratar de generar ese ejemplo. A ver, permítanme un ratito algo. Entonces, ustedes también pueden identificar, espérense un ratito. Quiero abrirles otras bibliografías que también creemos que les pueden ayudar de mucho y son importantes y en las que nosotros nos vamos a ir guiando incluso. ¿Dónde está? Ya. Entonces, a ver, les voy a compartir. Entonces, hay otras referencias bibliográficas que nos pueden ayudar de mucho con la parte de ir estructurando estas ejemplarizaciones. Sí, miren, esta página Source Making es una muy buena página en la que me hace referencia a que yo puedo ir encontrando ahí los diferentes patrones de diseño. Miren, entonces tenerlo presente está sourcemarking.com, ¿sí? En la parte de diseño, de patrones de diseño, podemos justamente ir encontrando la referencia a lo que son los patrones en principio, la clasificación de los creacionales, de los de estructura. Miren, ahí están todos los patrones que hemos mencionado. ¿Sí ven? Entonces, ¿cuál es la idea principal en cada uno de los tipos de patrones? Cuando hablamos de estos creacionales, entonces habíamos dicho que son patrones que tienen que ver con el tema de la instanciación de las clases. ¿Sí? Entonces, estos patrones se dividen en creacionales de clase y creacionales de objetos. ¿Sí? Entonces, ya vimos que el primero está en el ámbito de las clases. ¿Y por qué está en el ámbito de las clases? Porque justamente este patrón que estamos viendo en este momento hace referencia a qué clase voy a instanciar para crear los objetos. ¿Sí ven? Entonces, por eso está en el ámbito de las clases. Y bueno, vamos a ir viendo que dentro de los patrones de creacionales o de creación están todos esos métodos. Miren, ¿cuál estamos viendo? Pues es el método fábrica, no, perdón, este es ya cogí mal, ¿no? No es el fábrica abstracta, sino es el método fábrica o simplemente fábrica. Miren, ahí está. Entonces, ahí está nuevamente una descripción rápida, el problema, la discusión, ahí está la estructura, definida tal vez de otra forma. Miren, aquí está en principio la estructura que dice un producto y los productos que yo puedo ir generando. Entonces, en principio, yo tendría aquí un método que es el que se encarga de ir instanciando a cada una de estas subclases en función de lo que el cliente quiera. Pero la idea principal de esta estructura es más bien crear una clase que se encargue de ir instanciando estos productos en función de lo que el cliente quiera. Y eso es lo que establece aquí, ¿sí ven? O puede ser, como les decía, puede ser instanciada a través de una interfase, ¿sí? Para ir creando estos productos. Entonces, la idea es que yo pueda primero evaluar la decisión del cliente y luego de alguna forma crear o retornar la instancia de esa clase. Miren, ahí está ejemplos, ¿no? Entonces, ustedes pueden irlo manejando. Otra página muy buena, sí, que ustedes pueden ir trabajando es Tutorial Points, ¿sí? Tutorialspoints.com es otra de las páginas muy buenas y ahí también me dice acerca de los patrones, ¿sí? Entonces aquí tenemos patrón fábrica, ¿sí? Miren, ahí está. Entonces, estas son referencias bibliográficas que nos pueden ayudar mucho, ¿no? Entonces, aquí me dice que el patrón fábrica es uno de los patrones de diseño más utilizados esencialmente en Java. Este tipo de patrones de diseño incluyen el patrón de creación y estos patrones proporcionan una de las mejores formas de crear objetos. El patrón fábrica crea un objeto sin exponer la lógica de creación al cliente y nos referimos al objeto recién creados usando una interfaz común. ¿Sí? Entonces, miren,
esta ejemplarización incluso es un poco más didáctica. ¿Sí? Por aquí tenemos un tema de referencia en cuanto a herencia. Tenemos una superclase llamada forma y de esta, o figura, y de esta figura definen una superclase, círculo, cuadrado, rectángulo. Miren, entonces, cuando yo quiero crear estos objetos de esta superclase, la idea fundamental es que lo haga a través de instanciar la clase principal, ¿no es cierto? Hacer una instancia de la clase principal para llamar o crear los otros objetos. Entonces, el patrón lo que hace es, dice, bueno, más bien lo que yo voy a crear es una fábrica y en esta fábrica voy a tener un método fábrica, un método común. Como ustedes pueden ver, este getShape es obtener la figura. Entonces, este método es el que se va a encargar de decidir cuál de las figuras instancia, cuál de los objetos crea. Sí, claro, bueno, aquí está, esta es la parte del cliente, que tendrá un método principal. Y en este método principal identificará el parámetro o el requerimiento del cliente que lo pasará a este método fábrica, es el quien decide cuál de estas clases se instancia en función de lo que el cliente me pidió. Entonces, como podemos ver, si ven, aquí hay un método abstracto, ¿sí? Que es dibujar y que será instanciado en o llamado más bien en la instanciación de este método fábrica de aquí. Entonces, aquí tenemos un ejemplo mucho más notorio. Entonces, tengo una herencia, tengo las superclases y la idea es crear una fábrica, una clase fábrica que es la que decide cuál de estas superclases van a ser instanciadas para crear un objeto de este tipo de la clase. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la idea. Y no tener varias instancias cada vez que yo quiero crear un círculo. Entonces, quiero crear un círculo pongo C1 e instancio esta clase y ya tengo un objeto de este tipo. Quiero crear otro círculo, otra instancia y creo otro objeto de esta clase. No, la idea es tener una sola instancia, pero además de eso que yo pueda ir creando varias instancias de cada uno de estas superclases. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito fundamental de esto también? Es que, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en vez de rectángulo yo quiero hacer un rombo? ¿Sí? Entonces, miren, la lógica de programación hace más flexible para el programador. ¿Sí? El rato que yo quiera, pues simplemente reemplazo esta clase rectángulo por la clase rombo y ya no tengo que cambiar todo el proceso o toda la codificación, sino tengo que irme solo a esta parte de la implementación. Y por eso decimos que los patrones nos permiten hacer más flexibles el manejo de la programación. ¿O qué pasa si, bueno, quiero tener círculo, cuadrado y rectángulo y quiero un rombo? Pues nada más, aumento como una superclase dentro de la implementación. Y aquí en el método fábrica digo que también puedo tener la posibilidad de llamar o instanciar esa clase. ¿Sí? Y eso hace flexible. Entonces, vayamos al código para tratar de ir entendiendo esto. ¿Ya? Miren, entonces, traten de ir identificando esto, porque estas dos bibliografías, algunos de los ejemplos que están ahí vamos a ir tomando. Entonces, bueno, yo les dije que necesitamos tener un IDE para ir primero un JDK instalado y un IDE para irlo haciendo. Así que bueno, vamos a tratar de ir por los miembros haciendo la primera parte para tratar de ir entendiendo esta ejemplarización. A ver, entonces, déjenme abrir mi IDE y ahora sí a compartir con ustedes. No sé si hay alguna pregunta, en principio, de esta estructura inicial que ustedes observaron. No sé si hay alguna pregunta, ¿sí? De lo que acabamos en principio de mencionar, más o menos enfocado a que esta es la estructura, ¿no? Sí. Miren, este ejemplo es muy, muy didáctico, ¿no? Quiero crear este tipo de objetos en mi sistema, círculos, rectángulos, cuadrados, y todo pasa de una clase principal, porque, claro, hay propiedades que son comunes para todas estas figuras, y por eso se define de una herencia, ¿no? Pero claro, de pronto los círculos tienen algunas cosas en particular, como por ejemplo el tema del cálculo del área o de dibujar ese círculo es diferente a dibujar un cuadrado, eso es notorio.
Entonces, por eso hay cosas particulares, ¿no? Incluso aquí vemos que hay el tema de polimorfismo, porque yo estoy sobreescribiendo métodos, el método dibujar en este caso. Entonces, justamente vamos a tratar de que esa implementación sea mucho más fácil a través de este patrón. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de ir creando? ¿Sí? ¿Cuál es la idea de lo que queremos hacer? Generalmente nosotros tenemos en nuestros sistemas conexiones a bases de datos. ¿Sí? Conexiones a bases de datos. Y claro, vamos aquí a simular la conexión porque no vamos a hacer conexiones propiamente dicho. Pero supongamos que tenemos conexiones a bases de datos y no solo tenemos a un motor de base de datos, tenemos varias conexiones. Tenemos una conexión a una base de datos Oracle, tenemos una conexión a una base de datos MySQL, tenemos una conexión a una base de datos Postgres, por ejemplo. Y claro, esas conexiones estamos utilizando cada vez y cuando en mi sistema. Por ejemplo, queremos hacer una conexión, una consulta a la base de datos para sacar un reporte y queremos hacer a Oracle, entonces tenemos que hacer una conexión. Entonces, como tenemos un objeto que es conexión a Oracle, instanciamos cada vez que queremos tener una consulta de esa base de datos. En la interfaz, en un reporte, en otro reporte hacemos nuevamente la conexión y estamos llamando cada vez a la instanciación y vamos creando objetos para ir teniendo justamente conexión a esa base de datos Oracle, por ejemplo. Pero ¿qué pasaría si en el sistema estoy trabajando con varios motores de base de datos, o por lo menos dos? Igual pasa o sucede, y así estamos nosotros programando, o estamos acostumbrados a programar, a que cada vez que quiero la conexión para la consulta, la conexión para ingresar más datos o para modificar, hacemos una nueva instancia de esa clase donde tenemos la conexión para crear esa conexión. Así se maneja en el tema de programación orientada a objetos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este ejemplo? Es crear justamente o aplicar un patrón para yo tener instancias una sola vez a cada una de esas conexiones y cada vez que yo lo necesite, pues lo pueda necesitar o más bien llamar a estas conexiones. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si de pronto mi sistema ya no quiero tener la conexión a Oracle, sino quiero cambiarle a MySQL? Entonces, es simple. O a algún otro, no sé, incluso a MongoDB, que es una base de datos no relacional. Entonces, aquí va a ser mucho más fácil, simplemente reemplazar una de las conexiones, ¿sí? Y ponerlo la clase con respecto a esa conexión. Entonces, un poco esa es la idea de lo que queremos en este momento ejemplarizar, ¿sí? Tratar de tener varias subclases que haga referencia a una sola conexión, ¿sí? Y claro, la idea es tener un tema de herencia, una clase principal que se llame conexión y una subclase es conexión a Oracle, conexión a MySQL, conexión a Postgres, etc. Sí, pero no lo vamos a hacer la herencia a través de una implementación con una clase abstracta o una clase principal, sino lo vamos a hacer más bien a través de una interfaz. Entonces, vamos a pedirles que creen un nuevo proyecto, ¿sí? en su IDE, en mi caso NetBeans, ¿sí? Y yo voy a trabajar con Maven mismo, ¿no? Con los proyectos de Maven, ¿no? Entonces, voy a crear un proyecto utilizando Maven. Entonces, voy a utilizar una Java Application, ¿sí? Si ustedes han estado acostumbrados a utilizar otro, Land, Ant, bueno, estos son para JavaScript, HTML, pero generalmente Maven me proporciona las herramientas necesarias para ir creando nuestros proyectos, ¿sí? Entonces, ¿qué me ayuda el IDE? Sabemos que el IDE lo que me ayuda es el tema de compilación, a la creación y todo lo demás. Entonces, voy a crear un nuevo proyecto, ¿sí? Y le voy a llamar patrón, ¿sí? Patrón fábrica, así le voy a decir, ¿no? Fábrica. O factory, como ustedes quieran llamarle. Patrón fábrica. ¿Ya? Listo. Bueno, dónde lo quiero localizar, por defecto dejarlo ahí mismo. Sé que en la carpeta de NetBeans Project dentro de documentos. En mi caso, el grupo ID yo lo he llamado com.marvic para hacer referencia. Esto es importante cuando sobre todo se trabaja entre paquetes. Esto ya lo manejan ustedes. Esto de la versión dejémoslo como tal está, y el nombre del paquete por defecto pues tomaré en función de este grupo ID que lo he manejado, ¿no? Ustedes pueden ponerle, no sé,
gutierrez.com, lo que sea. Esto es el identificador del grupo para ir definiendo cómo se establece un poco la declaración de mis paquetes, ¿no? Listo, le pongo finish. Ya, y voy a crear un nuevo proyecto. ¿Sí? Listo, ya tengo el nuevo proyecto creado. Voy a abrir mis paquetes. Ahí está. Porque vamos a ir trabajando justamente en estos paquetes, ¿no? Entonces, listo, lo que voy a hacer es nada más renombrarle este paquete inicial para... No, creemos otro más bien. Le voy a crear un nuevo paquete, ¿ya? Y le voy a llamar, para hacer referencia a lo mismo, ¿ya? No sé, para hacer referencia a mide con punto margin, punto, y le vamos a ir a esta parte de la estructura, a la primera parte, a la parte de la interfaz, así que le voy a llamar inter de interfaz. ¿Sí? Si nosotros hacemos referencia a la estructura, en este ejemplo, estoy en esta parte, en la parte de la interfaz. ¿Sí? Entonces, si yo quiero crear un paquete para ahí tener todas las interfaces, vamos a suponer que no solo quiero en mi sistema formas, sino también quiero o figuras, perdón, sino quiero otro tipo de elementos. Entonces, yo quiero ir un poco organizando bien el tema de mi trabajo. ¿Ya? Entonces, aquí voy a tener el tema de la interfaz. ¿Sí? Entonces, aquí voy a crear mi primera clase. Y lo primero que vamos a crear de eso es justamente la interfaz. Entonces voy a crear una nueva Java interfaz, ¿sí? Y le voy a llamar I de interfaz y le voy a llamar a conexión. Conexión, ¿no? Así le voy a poner. Entonces, miren, nosotros queremos tener o hacer referencia a conexiones de base de datos. Entonces, mi clase principal es una conexión y de eso derivan las conexiones ahora con Postgres y MySQL. Entonces, pero nosotros lo vamos a implementar a través de una interfaz. Entonces, por eso le he dicho que vamos a crearlo como una interfaz y tenemos eConnection para hacer referencia a que es una interfaz. Entonces, esta es la clase principal, ¿sí? Que lo vamos a hacer a través de una interfaz. ¿Ya? Y aquí voy a tener las clases abstractas que se verán ser implementadas en las subclases. Entonces, por una parte voy a tener, y aquí nos vamos a quedar ya con la implementación de esta interfaz, un método que se llame conectar, ¿sí? Así lo voy a llamar, ¿sí? Y de hecho es una clase abstracta, ¿no? Es decir, sabemos que en las interfaces no se definen los cuerpos de los métodos, ¿sí? Y claro, voy a tener otro que se llame desconectar. Conectar, desconectar de la base de datos, ¿ya? Entonces, miren, en mi parte inicial estamos aquí. En la creación de la interfaz. En vez de forma, nosotros le hemos llamado conexión. ¿Sí? Entonces, esta conexión es a la que vamos a instanciar para poder ir creando las diferentes, o vamos a hacer referencia para poder ir instanciando las diferentes conexiones a la base de datos. Listo. Grabamos hasta ahí y ahí nos vamos a quedar en la ejemplarización. La siguiente clase continuamos con la ejemplarización y vamos a tratar de ir definiendo entonces qué es lo que hace este patrón en el ejemplo que nosotros queríamos. Qué tan fácil lo hace, ¿no? Listo. No sé si hay preguntas, inquietudes, el tiempo ya se nos quedó cortito. ¿Sí? Bueno, de hecho es el primer patrón. En la parte de la descripción un poquito nos demoramos. Ya en los otros patrones pasaremos más rápido, veremos las cosas esenciales. Porque vuelvo a insistir, la plantilla es para que ustedes luego lo vayan revisando y vayan relacionando en función del ejemplo. Porque si solo vamos detallando toda la descripción en la plantilla, vuelvo a insistir, no vamos a entender de principio. Vamos a entenderlo cuando ya hagamos los ejemplos. ¿Sí? No sé si haya preguntas. Bueno, dejémosle ahí, el tiempo nos quedó cortito. Y la siguiente clase continuamos. Así que, por favor, pedirles que mientras yo voy generando el ejemplo, ustedes también tienen que ir haciendo. Porque yo les voy a ir viendo cómo les fue y cómo les salió el ejemplo, ¿no? Les voy a pedir que compartan pantalla para ir viendo cómo les fue. Ejemplo, perdón, preguntas. Ya, entonces, de pronto vuelvo a insistir, los otros ejemplos o los otros
Patrones iremos, ejemplo, haciéndole más dinámico esto, ¿no? Es el primero y bueno, pero ya los otros veremos las partes principales y pasaremos a los ejemplos para ir entendiendo de qué se tratan los patrones. Es la forma más básica.